Bueno, en este video vamos a hablar acerca del tema de derivación implícita. Para hablar acerca del tema de derivación implícita, vamos a iniciar con la siguiente ecuación. Y igual a 3x cuadrada menos 8. Si ustedes observan esta ecuación, se dice que y es una función explícita de x. O sea, para esta ecuación que ustedes están observando que dice y igual a 3x cuadrada menos 8, también se le dice aquí que y es una función explícita de x, ya que y es igual a f de x. O en otras palabras un poco más simples, da a entender que y se encuentra despejada en términos de la otra variable que en cuestión es x. A eso se refiere a que sea una forma explícita, o sea que esté despejada. Y claramente aquí el valor de f de x es igual a 3x cuadrada menos 8. Ahora supongan ustedes que les doy otra ecuación. Por ejemplo, la que va a estar señalada con 6x cuadrada menos 2y igual a 16. Aparentemente, esta que dice 6x cuadrada, voy a dibujar esto un poco mejor. 6x cuadrada menos 2y igual a 16. Ahora tenemos la ecuación que dice 6x cuadrada menos 2y igual a 16. Si ustedes observan esta expresión que nosotros tenemos, yo les puedo decir que define exactamente la misma función que tenemos aquí. ¿Cómo es que define exactamente la misma función? Pues nos dedicamos a despejar aquí a y. Si despejamos a y, tendríamos menos 2y es igual a 16 menos 6x cuadrada. Dividimos entre menos 2 ambos lados y tendríamos y es igual a 16 entre menos 2 menos 6x cuadrada entre menos 2, y entonces y sería igual a tener menos 8 más 3x cuadrada. Y dense cuenta como esta expresión es la misma que la que nosotros teníamos. Pero a pesar de que definen a la misma función, esta en lugar de decir que está definida explícitamente como la primera que teníamos acá desde un inicio, en la segunda ecuación, que es la que tenemos aquí, se dice que f está definida implícitamente por esa ecuación, en este caso 6x cuadrada menos 2y igual a 16. O sea que la variable y, que es la dependiente en este caso, no se encuentra despejada. Pero noten una peculiaridad de esto. ¿Qué pasaría si en el lugar de y que tenemos aquí mostrado se intercambiara por f de x? O sea, en la ecuación donde está definida la función implícitamente, o sea que no está despejada, el valor de y, que yo ya sé y yo ya lo conozco, es todo su valor de y, lo coloco aquí, quedaría 3x cuadrada menos 8, y todo esto quedaría igualado con 16. Va a pasar algo curioso. Y es lo siguiente, si yo desarrollo los productos, tendría menos 6x cuadrada, aquí tendría más 16 igual a 16, estos se volverían 0 y quedaría 16 igual con 16. Es una identidad, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y eso nos quiere decir una pequeña definición. Se dice que f está definida implícitamente por una ecuación si, solo si, al sustituir y por f de x en la ecuación se obtiene una identidad. Es lo que nos está mostrando aquí. Podemos decir que esto está definido implícitamente solo si se cumple esta parte, que al quitar a y colocarle su valor, que es f de x, que es toda esta parte aquí, se convierta en una identidad, o sea que el lado izquierdo salga igual al lado derecho. Entonces quiere decir que efectivamente estaba definida implícitamente. Ahora, ¿qué pasaría si yo les diera otra ecuación? Por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, la que tengo ahí marcada. Si en esa ecuación yo les dijera, está definida explícitamente o implícitamente nuestra función. Claramente está definida para esta expresión implícitamente porque no está la variable y despejada. Por lo cual, la pregunta ahora sería, bueno, ya sé que está definida implícitamente. ¿Cuántas funciones está almacenando explícitamente? Para poder saber cuántas funciones está almacenando explícitamente, de manera explícita tendríamos que despejar a y. Es decir, tendríamos y cuadrada es igual a 1 menos x cuadrada. Para quitar un cuadrado tendríamos más menos
raíz de 1 menos x cuadrada. Entonces claramente define 2. Podemos decir una y1 es igual a raíz de 1 menos x cuadrada. Y una segunda sería y2 es igual a menos raíz de 1 menos x cuadrada. De esta manera podemos ver claramente cómo estaban definidas dos funciones de manera explícita, y1 y y2. Pero ahora pensemos en lo siguiente. Ya entendimos más o menos la diferencia entre una función definida explícitamente y una función que va a estar definida implícitamente. Una está despejada, la otra no lo está. Ahora, ¿qué pasaría si en la función que está definida implícitamente, por ejemplo 6x cuadrada menos 2y igual a 16, yo les hubiera pedido que me calcularan lo que es y', o sea, la derivada? ¿Cómo lo hubiéramos tenido que hacer? Pues evidentemente lo primero que pensaríamos sería en despejar a y, llevarla a una forma explícita, es decir, de esta manera, dividiendo entre menos 2 ambos lados. Aquí en esta parte tendría menos 8 y aquí tendría más 3x cuadrada. Y ya está despejada y, ya está en una forma explícita. Ya que la tengo en una forma explícita, ya procedo a obtener a y'. Y y' sería igual a lo siguiente: derivada de menos 8 por ser una constante, su derivada sería 0. Derivada de 3x cuadrada sería 6x. Y ya obtuve la derivada sin ningún tipo de problema. Aquí está la derivada. Entonces, si la función está definida implícitamente, hay que despejar primero para poder obtener la derivada. Pero, ¿y si yo les dijera algo diferente? Por ejemplo, les hubiera dado, en lugar de esta función implícita, yo les hubiera entregado otra, como la de y cuarta más 3y menos 4x cúbica es igual a 5xy más 1. Yo les pidiera ahora que para esta función definida implícitamente, porque ya no está despejada, quiero que me encuentren su derivada, quiero que me encuentren el valor de y'. Dirían, bueno, pues despejo y ya, pero ¿y cómo despejarían a y de esta expresión? Despejar a y aquí no es una tarea sencilla, de hecho es demasiado complicado, por lo cual tenemos que empezar en otra opción para poder encontrar la derivada. Y esta opción es el método conocido como derivación implícita, que consiste en derivar con respecto a la variable x, en este caso, ambos miembros de esa ecuación que ustedes están observando, la de y cuarta más 3y menos 4x cúbica, igual a 5xy más 1, derivar ambos miembros, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, considerando a y como una función de x, y de la ecuación resultante despejar a y'. Quizás esa parte no está muy claro, pero la podemos escribir de la siguiente manera. Por decir algo, si ustedes recuerdan, cuando vimos regla de la cadena, yo les podría dar una función como la siguiente. Yo les podría decir que f de x era igual a x cuadrada más 1 al cubo. Esta fuera mi función y yo quiero derivarla. Si yo la derivo por regla de la cadena, sería de la siguiente manera: 3 pasa a multiplicar, lo de adentro de los paréntesis se escribe tal cual, al exponente 3 le resto la unidad, 3 menos 1, 2, y multiplico por la derivada de lo que hay adentro, que en este caso es 2x, y esto se podría reescribir como 3 por 2x, 6x por x cuadrada más 1, todo esto al cuadrado. Esa sería la derivada ordinariamente. Pero ¿qué pasaría si yo a lo que está dentro de los paréntesis le diera un nombre? Y ese nombre fuera y. Eso quiere decir que y va a ser igual a x cuadrada más 1. Es decir, y va a ser función de x. Y va a ser una función de x, o sea, va a depender de x. Por lo cual, si yo hubiera hecho de nuevo la derivada, asumiendo que esto que está entre los paréntesis se llama y, tendríamos que f' de x va a ser igual a, observando que f de x la podría reescribir como y al cubo, si yo lo derivara quedaría 3y cuadrada. Y aparentemente la derivada de y cúbica, ustedes dirán, pero ¿por qué 3y cuadrada? Porque estoy diciendo que y es este valor, pero vean que esa parte apenas coincide en forma aparentemente con esta otra, y faltaría el 2x. Como están diciendo que y es una función de x, o sea que y es igual a g de x, y g de x es todo esto que está aquí entre paréntesis, entonces la derivada de g de x, vamos a poner aquí g' de x, su derivada, si g de x lo que está aquí adentro,
sería 2x. Y si g' de x es igual a 2x y g de x es igual a y, entonces podemos decir que 2x es igual a y'. Vean estos los valores, compárenlos. Y es igual a g de x y si g' de x es 2x, entonces forzosamente y' tiene que ser 2x. Por lo cual, este 2x aquí se representaría por y'. Y esto se podría reescribir ya al final regresando a sus valores originales. El valor real de y, ¿cuál era? X cuadrada más 1. Quedaría x cuadrada más 1 al cuadrado por el valor de y', que es 2x. Y si yo multiplico esto, tendríamos 6x por x cuadrada más 1 al cuadrado. Y dense cuenta cómo esta parte se puede representar de esta manera. Cada vez que derivo a y, si asumo que y es una función de x, o sea que depende de x, hay que agregar una y' cuando yo derive. Eso es básicamente derivación implícita. Entonces pasemos a un ejemplo para que ustedes lo puedan notar. Y el cual es, suponiendo que y a la cuarta más 3y menos 4x cúbica igual a 5xy más 1, define implícitamente una función derivable f, tal que y es igual a f de x, encontrar a y'. En otras palabras, me están diciendo que la variable independiente es x y que la variable dependiente es y. Y esta es la observación principal, que asumamos que y depende de x. Eso de asumir que y depende de x es lo que les acabo de explicar. Es esta parte que estaba aquí. Por lo cual, cuando yo derive a y, cada vez que ustedes deriven a y, le van a agregar una y' por lo que acabo de explicar. Pero cuando deriven a la variable independiente, que en este caso es x, no se le va a agregar x', nada por el estilo, solo se deriva normalmente. Procedemos, derivada de y cuarta sería 4y cúbica, pero como derive a y, agrego y'. Luego va la derivada de 3y, la derivada de 3y sería 3, pero como deriva y, agrego y'. Derivada de menos 4x cúbica sería menos 12x cuadrada, pero como no derive a y, no hay necesidad de agregar y'. Cada vez que deriven a la variable independiente, no hay necesidad de estar agregando y' ni nada de eso. Ahora ven en esta parte, 5xy, este es un punto importante. Como estoy derivando con respecto a ambos miembros, porque estoy asumiendo que y depende de x, cuando vean un producto entre estas variables, hay que aplicar la regla de derivación del producto. Si el primero tal cual está, por la derivada del segundo, más el segundo tal cual está, por la derivada del primero. Coloco aquí un 5, abro un paréntesis y digo lo siguiente. El primero tal cual está es x. Por la derivada del segundo, la derivada de y es 1, pero como derivé ya directamente a y, debo agregar y', y 1 por y', pues y'. La regla dice ahora más el segundo tal cual está, o sea, no me lo derives, pongo aquí a y, por la derivada del primero, y la derivada del primero ¿cuál es? Pues 1, entonces esto quedaría nada más de esta manera. Vean cómo aquí nunca agregué a y', porque y se pasó tal cual está, no se derivó a x. Ya que lo tienen de esta manera, van a desarrollar los productos que tengan indicados. Quedaría de esa forma. El siguiente paso, una vez que ya realizaron sus productos, es que todos los elementos que sean acompañados por una y', los vamos a trasladar al lado izquierdo, es decir, quedaría algo de la siguiente manera. Vean cómo en el lado izquierdo dejé a todos los que tienen y'. Este tiene y', se queda aquí. Tiene y', aquí se queda. Este tiene y', lo paso al otro lado, lo tendría negativo. El menos 12x cuadrada no tiene y', lo mandamos al lado derecho. 5y no tiene y', pues se queda de este lado. ¿Para qué se hace este movimiento? Bueno, este paso se realizó para que ustedes observen que del lado izquierdo tienen un factor común. Y el factor común es y'. Lo factorizamos y quedaría de esta manera. Ahora, ya que lo factorizamos, si dividimos, o sea, que lo que está entre paréntesis pase a dividir, tendríamos y' es igual a 2x cuadrada más 5y, todo esto sobre 4y cúbica, menos 5x más 3. Este es el valor de y', porque es lo que me pedían, encontrar y', y listo. En esto consiste la derivación implícita. Cerremos con un ejemplo más.
como el que está aquí. Vamos a resolver este ejercicio igual por derivación implícita, porque vean que está definido esto implícitamente, o sea, y no está despejada. Tenemos y cuadrada menos 9 a la cuarta igual a 4x cuadrada más 3x menos 1 al cuadrado. Es importante fijar quién va a ser la variable independiente y quién va a ser la dependiente. Como no tenemos un contexto, yo voy a decir que la variable independiente va a ser x y la dependiente va a ser y. Como están diciendo ustedes que la dependiente sea y, están diciendo que y va a ser función de x. En otras palabras, la variable que elijan como la dependiente va a ser aquella que cuando la deriva me le van a agregar y'. Si tuviéramos una z, por decir algo, y ustedes dijeran que z es la dependiente, cuando derivaran a z agregarían a z', y así sucesivamente. Vamos a derivar esto, vamos a ocupar la de la cadena, es decir, 4 pasa a multiplicar. Lo que está dentro de los paréntesis se escribe tal cual, y al exponente le restan la unidad, 4 menos 1, 3. Y multiplican por la derivada de lo que esté adentro. La derivada de y cuadrada es 2y, pero como ya derivé directamente a y, ¿qué agrego? Y', derivada de menos 9, 0. Por lo tanto, este quedaría de esta manera. Vamos a pasar al siguiente miembro de esta ecuación. Otra regla de la cadena, 2 pasa a multiplicar. Lo que está dentro de los paréntesis se escribe tal cual. Y multiplicamos, le restamos la unidad 2, 2 menos 1, 1. Aquí quedaría un 1, 1, que es lo mismo que no especificarlo. Y multiplicamos por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de lo de adentro es derivada de 4x cuadrada, 8x, y derivada de 3x, 3. Derivada de menos 1, 0. Por eso solo se pondría esta parte. Vean ustedes, es lo que les decía, cuando derivan a la independiente, que en este caso es x, no se agrega eso de x', ni y', ni z', nada de eso. Ahora me doy cuenta que esto puede verse como 4 por 2y, quedaría 8y por y', multiplicando y cuadrada menos 9 al cubo, igual a 2 por 8x, quedaría 16x, 2 por 3 quedaría aquí un 6, todo esto por 4x cuadrada más 3x menos 1. Vean ustedes que en este punto les decía, todos los que tengan y', que se queden en el lado izquierdo. Y ya está. El único que tiene y' es este término y ya está en el lado izquierdo. Así que ahora despejamos a y', como tanto 8y y y cuadrada menos 9 al cubo están multiplicando, los podemos tener, digamos, dividiendo al otro lado, es decir, 16x más 6 por 4x cuadrada más 3x menos 1. Y todo esto quedaría dividido entre 8y por y cuadrada menos 9 al cubo. Y listo, ya encontré el valor de y' que se me solicitaba. Bueno, entonces por este video sería todo.